Muy bien, agradecemos al Señor por su palabra explicada en estos momentos para nuestros amigos, y es nuestra confianza y esperanza, estimado amigo, de que esta palabra que usted ha escuchado, pues haya cabida en su mente y en su corazón, y lo antes posible usted entregue su vida a Cristo y recibirle como su Salvador personal. Mientras nosotros los creyentes pues vamos a ser edificados por medio de la palabra del Señor. Y para ello, hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 1. Leemos del texto 1 hasta el verso 9. Libro de Isaías capítulo 1, del verso 1 al 9 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Aquí leemos, y que Dios bendiga nuestra vida con su palabra de esta tarde. Bien, hermanos, hemos estado considerando bajo el tema los cielos y la tierra, testigos presenciales de Dios, y pues la primera parte estuvimos viendo que los cielos y la tierra son testigos pues de la existencia de Dios. Ellos testifican de Dios al mundo, de manera que no hay excusa para las personas que dicen no creer en Dios. Ellos no tienen excusa. Está comprobado, está demostrado, y Dios se ha manifestado a través de la creación, con pruebas palpables de que Él está detrás de todo lo creado, de que Él lo creó, lo hizo en la forma en que lo hizo y cómo funcionan todas las cosas, y que todo nos habla a nosotros de Dios. Muy bien, ahora aquí, hermanos, en Isaías encontramos pues estos versos que son la ocasión en la que Dios pone a los cielos y la tierra como sus testigos. En el verso 2 dice: oí cielos y escucha tu tierra. Otra vez, Dios está poniendo a los cielos y la tierra también como sus testigos. Y ahora vemos aquí que Dios, en este pasaje y por medio de Isaías, Dios pone a los cielos y la tierra como testigos contra la rebelión de su pueblo. Y ese es el punto que vamos a estar considerando esta noche. Los cielos y la tierra, testigos contra la rebeldía del pueblo de Dios. Que Dios hace un reclamo aquí, por medio de Isaías. Dios tiene un reclamo para el pueblo de Israel, dirigido especialmente en el verso 1, Judá y Jerusalén, las dos ciudades más grandes y más importantes de la nación de Israel.
Dios reclama aquí a Israel por medio de Isaías. Usted lo pudo ver ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en el verso 2 dice: ellos se rebelaron contra mí. Y en el verso 5 lo vuelve a repetir: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? O sea que el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Y Dios va a amonestar ahora al pueblo de Israel por medio de Isaías. Y pone a los cielos y la tierra también como sus testigos. Muy bien, vamos bien entonces. Cielos y la tierra testigos contra la rebelión del pueblo de Dios. Oí cielos y escucha tu tierra. Comienza el versículo 2. Oí cielos y escucha tu tierra. Son palabras sencillas, hermanos. Son palabras sencillas, pero elocuentes. Y nos enseñan o nos denotan que cuando Dios habla, el cielo y la tierra la escuchan. ¿Sí? Cuando Dios habla, el cielo, los cielos y la tierra le escuchan, porque ambos están sujetos a su creador. Ambos están sujetos a su creador. Y Dios pone los cielos y la tierra como sus testigos, hermanos, porque si vemos en el versículo 3, vemos que Dios hace una distinción entre dos animales en contraste con el pueblo de Israel. Dios hace esta distinción, esos dos animales en contraste con el pueblo de Israel. Dice el versículo 3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel, en cambio, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y pienso yo cómo se ha de haber sentido la nación o el pueblo de Israel al escuchar estas palabras, porque las escucharon, tuvieron que haberlas escuchado. Me imagino ha de haber calado, ha de haber llegado a lo más profundo de su corazón y ya tuvieron que haberse puesto a reflexionar. Es decir, Dios está haciendo esta comparación con ellos y nos está comparando con esos dos animales que, según nosotros sabemos, no son conocidos por su inteligencia, no son tan inteligentes que digamos, ¿verdad? El buey y el asno sobresalen dentro de la creación. El buey por su fuerza, ¿verdad? El buey por su fuerza, porque es un animal fuerte, realmente fuerte. Y el asno por su resistencia. Es un animal resistente, pero no es que sobresalgan, por decirlo así, por su inteligencia. Hay muchos más animales que, digamos, son más inteligentes que ellos en la medida del instinto, ¿verdad? El instinto que Dios puso en cada uno de ellos. Y el pueblo de Dios está llevando al pueblo de Israel a que reflexionen, a que mediten. Y dice, bueno, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. En cambio, el pueblo de Israel no entiende. Es decir, estaban peor que estos dos animalitos, que estos dos animales. Y por eso Dios utiliza los cielos y la tierra, sus elementos y todo lo que lo compone, para enseñarnos y para darnos también, en este caso al pueblo de Israel y a nosotros, una gran verdad. Una gran verdad. Los cielos y la tierra escuchan a Dios cuando Él habla, porque ambos están sujetos a Él, a su Creador. Y eso también, amados hermanos, vemos que hay una marcada disposición en la creación. Hay una marcada disposición en la creación para llevar a cabo los designios del Señor. Una disposición que muchas veces nosotros, como seres humanos e incluso como pueblo de Dios, no tenemos. Sí, y por eso Dios: oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. La creación está sujeta a Dios, y la creación está dispuesta a llevar a cabo los designios del Señor, cosa que muchas veces nosotros, que si el Señor nos ha dotado de inteligencia y de raciocinio, no la llevamos a cabo. Y estaba sucediendo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no estaba llevando a cabo.
el sometimiento, la obediencia a Dios, contrario a ellos, se habían revelado. Y nosotros podemos ver, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras encontramos pues algunos pasajes, textos que nos enseñan y que nos demuestran cómo la creación, ¿verdad?, se sujeta a Dios, o cómo Dios ordena algo y la creación obedece, la creación lo lleva a cabo. Hablando de vegetación, hablando de animales, porque ellos se sujetan, y por eso Dios está comparando a todo Israel. Por ejemplo, veamos algunos textos de cómo la creación se sujeta a Dios, el Señor. Cuando el Señor Jesús calmó la tempestad, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ese evento, cuando el Señor Jesús calmó la tempestad, en San Mateo capítulo 8. Verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre? Ahí. La naturaleza misma está enseñándoles a los discípulos. La naturaleza misma les enseñó, hermanos, en esta ocasión. Sí, aquí resalta realmente el poder y la autoridad del Señor como creador, la autoridad que Él tiene sobre su creación. Se había levantado aquella gran tempestad, los discípulos estaban preocupados por cómo que habían intentado mantener la barca a flote, era imposible, las olas y el agua entraba en la barca, y entonces ellos vienen al Señor, le despiertan, porque el Señor dormía, le despiertan y: Señor, sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que perecemos. Y el Señor, pues, levantándose, dice en el verso 26, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y ahí los hombres, los discípulos que iban ahí, se asombraron y se maravillaron. Se asombraron de la autoridad del Señor, y dice: ¿qué hombre es ese, que aún los vientos y el mar le obedecen? Se asombraron del poder y la autoridad del Señor. Pero no hay duda también que tuvieron que aprender tanto del viento y del mar, que a ellos, que son elementos, parte de la creación, sin raciocinio, pero le obedecen al Señor. Y se hizo, dice, grande bonanza. Y ahí no hay duda que los discípulos tuvieron que compararse con el viento y con el mar. Porque a una voz, a la voz del Señor, el mar se aquietó. Al mandamiento del Señor, el viento dejó de soplar. Por eso oí cielos y escucha tu tierra, porque la creación está sujeta a Dios, está sujeta a su creador. No se revela como muchas veces nosotros nos revelamos. Y por eso Dios compara con aquellos dos animales. Se sujetan más ellos, muchas veces que nosotros. Pero aquí vemos la creación sujeta a la autoridad de Dios como su creador. Y en cuanto a animales, ¿verdad? Usted conoce varios textos. Por ejemplo, los cuerpos que alimentaron a Elías. ¿Quién les ordenó que alimentaran a Elías? Bueno, veamos. Yo sé que usted lo conoce, pero también viendo los textos, Primera Reyes, capítulo 17, verso 2 al 6. Dice Primera Reyes, capítulo 17. Y vino a él palabra de Jehová diciendo:
apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los pueblos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Mira, qué maravilloso realmente. Dios ordena a Elías fuera, que se escondiera ahí en el arroyo de Kerit. Y lógicamente, pues Dios que conoce todas las cosas, a los pensamientos de Elías, a su cabeza iban a venir muchos pensamientos. Ay, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a comer? ¿Con qué me voy a alimentar? Entonces Dios se le adelanta y dice: yo he mandado, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios le mandó a los cuervos. Dios mandó a los, les dio un mandamiento, les encargó una tarea, y la tarea de los cuervos era alimentar a Elías. Alimentar a Elías. Y lo llevaron a cabo. Llevaron a cabo la tarea, o llevaron a cabo, sí, lo llevaron a cabo. Dice el verso 6 que los cuervos les traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía de la tarde, mañana y tarde. Ahí estaban los cuervos. Dios les había mandado, Él les había ordenado que alimentaran a Elías, y ahí estaban, puntuales, pan y carne en la mañana, y pan y carne por la tarde. Es Dios, y la creación se sujeta a Él. La creación se sujeta. Dios los utiliza. No vemos a la creación rebelándose. No vemos ahí a los cuerpos. No. Dios les ordenó y simplemente llevaron a cabo la tarea. Obviamente, pues ya por Dios, ya con el Señor. Pero vemos la disposición de la creación, los cielos y la tierra. La disposición por llevar a cabo los designios de Dios. Y un punto que a mí me inquieta bastante. Me inquieta mucho porque aquí también, vale la redundancia, se puede ver la diferencia entre la naturaleza o entre la creación con respecto al ser humano. Cómo el ser humano es tan rebelde, cómo el ser humano es tan reacio a creer a Dios y a su palabra, cómo el ser humano es tan desobediente. Y yo me pongo a considerar y a pensar en los animales que crearon como era. Me inquieta eso. Dice en Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Versículo 11 en adelante. Sí. Génesis 7, verso 11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según sus especies, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le habían mandado Dios, y Jehová
les cerró la puerta. Bueno, Dios había dado orden a Noé, ¿verdad?, en cuanto a los animales, cómo tenían que ingresar los animales para preservar la vida de ellos. Posteriormente, pues, una vez pasado el diluvio, se reprodujeran y se volviesen a multiplicar. Pero hay una diferencia aquí, porque solo Noé y su familia entraron al arca, y la demás gente, toda esa gente, no quisieron entrar al arca. Porque anteriormente en el versículo 6, capítulo 6, verso 5, dijo Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho de la tierra. Había maldad en el corazón del ser humano, había maldad en las personas, no creían a Dios. Además de esto, no había diluvio. Y ahora, ¿cómo es que de un día para otro va a haber una gran cantidad de agua, va a haber un gran diluvio, de tal manera que todo va a morir, todo va a perecer? No creyeron. Pero los animales que entraron con Noé al arca, y la expresión que me llama a mí la atención es que dice que vivieron. Noé no necesitó andar acarreando animales. ¿Se imagina a Noé acarreando animales? Es decir, queriendo capturarlos, se imagina a Noé con un lazo, queriendo capturar un par de caballos. Se imagina a Noé queriendo capturar con un lazo, jalando una vaca, esa que va ahí deseando y que no quiere entrar. Le hubiese llevado cualquier cantidad de tiempo a Noé llevar a cabo eso. Cualquier cantidad de tiempo. Pero no, dice que los animales vinieron. Dice el verso 15, vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Anteriormente lo había dicho en el versículo 14. Vinieron. En el verso 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron. Sabemos, hermanos, que es obviamente por la intervención de la mano de Dios. Pero Noé no necesitó andar acarreando animales. Es más, no necesitó organizar a los animales. Vinieron macho y hembra. Es decir, si había un caballo ahí, sabía que no debían ir 2 caballos, tenía que ir un caballo y una yegua. Se organizaron, quizás. Se organizaron. Ya, iban de 2 en 2, ¿sí se acuerdan? Entraron de 2 en 2, es decir, su macho y su hembra vinieron a la arca. Quizás la única tarea de Noé en cuanto a los animales fue prepararles los lugares donde iba a estar cada pareja y abrir las puertas. Y ahí pues los animales iban ellos entrando, parejas, según Dios les había mandado y les había ordenado. Entonces, hay una disposición, hermanos, en la creación. Y por eso Dios dice, hoy ciegos, si escuchan tu tierra decir, nos pone a nosotros a pensar y a reflexionar en nuestro corazón, que así como la naturaleza se sujeta y se somete a Dios y no es rebelde a Dios, sino que lleva a cabo sus designios, lleva a cabo para lo cual Dios lo ha mandado, o les ha llamado. Así, hermanos, de la misma manera, nosotros que tenemos raciocinio y que Dios nos ha dotado de inteligencia y de la capacidad de razonar, debemos nosotros someternos y sujetarnos a Dios y no rebelarnos como el pueblo de Israel sin Dios. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Y ese es el reclamo que Dios hace al pueblo de Israel por medio de Isaías. En el versículo 2, lo estamos viendo, vayamos nuevamente. Eso quería ver estos 3 pasajes, hermanos, para que veamos cómo la creación se sujeta, y por eso Dios llama a los cielos y la tierra como sus testigos contra la rebelión de su pueblo. Hay muchos más ejemplos, hermanos, de cómo la creación se sujeta
sujeta, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Pero dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Cría hijos y los engrandece. Los está hablando al pueblo de Judá y a la ciudad de Judá y de Jerusalén, y les está diciendo cómo fue su proceder para con ellos. Cría hijos, dice Dios. Nos denota, hermanos, que como un padre que tiene cuidado y cría a sus hijos con amor, así fue el trato de Dios para con el pueblo de Israel. La relación entre padre e hijo. Un padre que cría a sus hijos y los cuida con amor. De la misma manera fue el trato del pueblo, el trato de Dios para con el pueblo de Israel. Cría hijos, o sea, él los cuida. Lo que nos conocemos, 4 cosas básicas en la crianza de los hijos. 4 cosas básicas en la crianza de los hijos. Por ejemplo, el sustento. Los padres se encargan en la crianza de sus hijos del sustento. Y ahí el sustento, pues, entra todo lo que el padre provee para sus hijos, dígase alimento, dígase vestido, dígase educación, todo lo que un padre provee para sus hijos en su crianza. El sustento, protección, ¿verdad? También protección, eso incluye la crianza de los hijos, incluye también la amonestación. La amonestación tiene que ver con los consejos y todo eso, y también la crianza incluye, pues, castigo, disciplina o corrección, ¿verdad?, como nosotros queramos llamar. Bueno, pues así fue el trato de Dios para con el pueblo de Israel. Como un padre amoroso, Él les crió. Como un padre amoroso, hermanos, en primer lugar, Él les sustentó. Se les proveyó lo que ellos necesitaban. Dice Salmo capítulo 78. Salmos 78, versos 24. Salmo 78, 24, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Es decir, a ellos no les faltó, porque Dios les sustentó, Dios les alimentó, y además de eso Dios les conservó también. Hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Pan de noble comió el hombre y les envió comida hasta saciarlos. Y ellos no les faltó nada, no les faltó alimento. Dios proveyó lo que necesitaban, porque Él les sustentó. También Nehemías capítulo 9, verso 21. Libro de Nehemías. Verso 21 lo vuelve a confirmar. Ahí dice: los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Los sustentaste. Así es, Nehemías está declarando cómo Dios había tratado con el pueblo de Israel. Los había llevado por el desierto, y durante esos 40 años que ellos pagaron en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, porque Dios, como Padre amoroso, les sustentó y proveyó todo lo que ellos necesitaban. No les faltó absolutamente nada. Por eso está diciendo: crié hijos, es decir, alimenté hijos, el pueblo de Israel, la nación. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron,
ni se hincharon sus pies, a pesar de caminar y de andar por el desierto 40 años, ni se hincharon sus pies. Sí, esa era parte del cuidado de Dios. También Deuteronomios capítulo 29, verso 5. Deuteronomios capítulo 29, verso 5 dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan ni bebiste vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y yo os he traído, dice Dios, 40 años en el desierto. Él les sustentó, ¿verdad? Como parte de la crianza y del reclamo que Dios está haciendo a la nación de Israel, críe hijos y los engrandecí, y parte de esta crianza que Él llevó a cabo de ellos es que Él les sustentó, pero también les protegió. Él cuidó de ellos. En ese trayecto en el desierto, Él cuidó de ellos. Él lo ve a Éxodo capítulo 14, versos 13 al 20. Libro de Éxodo, capítulo 14, verso 13 al 20, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Nunca. Toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Qué? Columna de nube se puso a sus espaldas, y el ángel de Dios que iba delante del campamento se apartó e iba en pos de ellos. Y aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Estaba cuidando. Dios estaba protegiendo al pueblo de Israel. Los estaba cuidando de Faraón y de su ejército. Y esa gente iba con la intención de erradicar. Iba con la intención de erradicar. Y Dios dice: yo le glorificaré en Faraón y en su ejército, endureceré el corazón de los egipcios, y yo me glorificaré en ellos. Pero antes de que eso se llevara a cabo, entonces Dios se puso el ángel Jehová iba, y la columna de nube en medio, y toda esa noche no se acercaron. Pero los egipcios no pudieron acercarse a los israelitas porque Dios los estaba cuidando, Dios los estaba protegiendo. Dios les sustentó y Dios les cuidó, Dios les protegió. Y es así, es que los hijos con nadie más se sienten seguros, hablando literalmente, con nadie más se sienten tan seguros como con papá y con mamá, refiriéndose a la crianza. Y saben que papá y mamá son capaces de hacer y de protegerlos como de lugar. Y fue de la misma manera cuando Dios trató al pueblo de Israel. Le protegió, le sustentó, y además de eso también, hermanos, les amonestó. Según Reyes, capítulo 17. Un texto dentro de muchos textos, hermanos, que hay, solo estamos considerando estos. Segunda Reyes, capítulo 17, verso 13, dice:
Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Pero Jehová les amonestó. Dios fue paciente para nuestra. Les amonestó por medio de los profetas. Cada profeta, cuando Dios levantaba un profeta, era para amonestar precisamente al pueblo, porque ya se estaban desviando, estaban yendo tras dioses ajenos, tras dioses que no conocieron. Estaban entrando en la idolatría, que era la idolatría y todas esas cosas. Dios levantaba profetas para amonestar, ¿verdad? Por eso dice aquí: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos a malos caminos y guardad mis mandamientos. La advertencia de Dios les amonestó, pero también, hermanos, les castigó. Les castigó. Jueces capítulo 2, verso 12 al 14. Jueces capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Mira, esa fue la manera, la forma en la cual Dios castigó y disciplinó al pueblo de Israel por su rebeldía y por su idolatría. Y dice que dejaron a Jehová. Entonces se encendió, en verso 14, contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. No pudieron. Y hasta ese momento ellos salían victoriosos y salían triunfantes a la batalla que fuera. A partir de ese momento ellos ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Contrario a eso, la mano de Jehová, dice el versículo 15, salía la mano de Jehová contra ellos para mal, porque ya Dios se los había advertido en su amonestación, ¿verdad? Porque la amonestación es antes de a la advertencia. Dios ya se los había advertido, pero como ellos no hicieron caso, como ellos no obedecieron, entonces Dios puso su disciplina. Dios puso en ellos el castigo. Y es así. Y esa fue la manera en la cual Dios les dio y los llevó a través del desierto hasta establecerlos como una nación. Y ellos dicen: se revelaron. En otra ocasión vamos a continuar, hermanos, viendo esto. Nos quedamos ahí. Que Dios nos bendiga.